Hasta ahora hemos estado trabajando con sistemas cerrados, o sea, donde no hay intercambio de masa entre el sistema y el entorno. Cuando consideramos sistemas como las disoluciones o sistemas heterogéneos, es necesario considerar sistemas abiertos, donde puede variar la composición y la masa. Para ello, en estos sistemas es necesario usar las propiedades parciales molares, desarrolladas por Shell y Lewis en 1907. Consideremos entonces un sistema donde G es una función cualquiera que depende, que es su función de la temperatura, de la presión y de N1, N2, N3 y Ni, que son los números de moles constituyentes del sistema. Si ahora tenemos ese sistema, que puede ser un sistema heterogéneo o un sistema homogéneo, si tenemos varios constituyentes, puede ser un sistema homogéneo con varios constituyentes, un sistema heterogéneo con varios constituyentes, el cual depende de la presión, la temperatura y el número de moles de los constituyentes mismos, y ocurre un pequeño cambio. Para ese cambio de la función G, va a ser la diferencial de G con respecto a T, mientras que los otros restos, presión y los constituyentes, los números de moles de los constituyentes del sistema se mantienen constantes, por la diferencial de T, más la diferencial de G con respecto a la presión, a temperatura constante y los números de moles constantes por dP, más la diferencial de G por la derivada por la diferencial del número de moles de uno de los constituyentes, mientras el resto se mantiene constante a presión y temperatura constante, y así sucesivamente. Vamos a llamar entonces a la derivada de la energía libre con respecto al número de moles de los constituyentes a presión y temperatura constante, se denomina propiedad parcial molar. Esto ya lo vimos, si recuerdan, es simplemente extraer de nuevo lo que ustedes ya han aprendido, se acuerdan, en el tema 2. Entonces, si consideramos que G, esa función, es la energía libre de Gibbs, podemos decir entonces que la energía libre molar parcial de Gibbs con respecto al constituyente 1 va a ser igual a G1 con la raya arriba, G2, Gn. Y este va a ser la propiedad polar parcial del constituyente I. Reemplazando en la ecuación 13, pues nos encontramos entonces que la ecuación nos queda de la forma de G va a ser igual a la variación con respecto de G con respecto a T a presión, el número de moles constante, más con respecto a la presión. Y acá ya directamente podemos poner G1 con la raya arriba por dN1 y así sucesivamente. Ahora, si nosotros consideramos a presión y temperatura constante, los dos primeros términos desaparecen y directamente la variación de G, la diferencial de G, va a ser igual a la diferencial de G1 por dN1, G2 por dN2, etc. Integrando para un sistema de concentración definida, vamos a tener entonces que va a ser la integral, me va a dar la función G a presión, temperatura y número de moles constante, porque estamos hablando de una composición definida, y va a ser N1, que va a ser el número de moles, N1, N2, Ni, van a ser los números de moles sumados, que va a ser igual a N mayúscula, y donde va a ser N1 por G1 más N2 por G2, etc. Diferenciando a presión y temperatura constante, pero a concentración variable, o sea, la diferencial de G a presión, temperatura y la composición total constante, pero puede variar la concentración de cada uno de los componentes. Entonces va a ser N1, si es un producto, va a ser la derivada del producto, N1 por dG1 más G1 por dN1 y así sucesivamente. Reordenando, me va a quedar entonces de la manera que va a ser dN1 por dG1, dG2, etc., más G1 por dN1, G2 por dN2, etc. Comparando entonces la ecuación 14, y se deduce que a presión y temperatura determinada, o sea, constante, me va a quedar que la diferencial de G va a ser igual a G1 por dN1 más G2 por dN2, etc. Si ahora la diferencial
que acabamos de obtener a presión y temperatura nos va a ser N1 por dG1 más N2 por dG2, etc. Entonces, llegamos a la conclusión que N1 por dG1 más N2 por dG2 más Ni por dGi va a ser igual a 0. Esto es para sistemas de concentración definida y esta sencillísima relación es la base de la ecuación de Gibbs-Duhem y se aplica para un sistema de concentración definida. Veamos el significado físico ahora de esta propiedad. Para un cambio, ¿sí? Si nosotros suponemos, como ya hemos dicho antes, que esta propiedad termodinámica extensiva es la energía libre, de la ecuación 13 podemos encontrar entonces que la energía libre parcial molar de un componente I en una mezcla homogénea o heterogénea es el incremento del valor total de la energía libre del sistema resultante de la adición a temperatura y presión constantes de un mol de ese componente a una cantidad tan grande del sistema que su composición se puede considerar virtualmente invariable. Bien, nosotros recuerdan que habíamos visto este concepto, vuelvo a repetir, en el tema 2. A su vez, esta sumatoria de esta función y ahora ya el significado real de la energía libre parcial molar se puede considerar entonces como una propiedad intensiva, ya que su valor no depende de la cantidad de materia que constituye el sistema, sino solo de la composición a una temperatura y presión determinada. Y de acá deducimos que la energía libre molar de un componente en una mezcla fue llamada por J.W. Gibbs como potencial químico molar o en forma abreviada como potencial químico. Y esta es la energía libre parcial molar, GI, para el constituyente I se denota como mu sub I, o sea, que es la variación de esa energía libre con respecto a Ni cuando permanecen constantes a presión y temperatura constante y el resto de los constituyentes constantes. Cuando no hay cambio en el número de moles de las diversas sustancias, o sea, en un sistema cerrado, dN1 de N2 es igual a 0. Por lo tanto, para un sistema cerrado, me va a quedar que la variación de la energía libre va a ser igual a la variación con respecto a la temperatura, presión y número y constituyentes constantes, y a la variación con respecto a la presión, a la temperatura y los constituyentes. Para un cambio infinitesimal en un sistema cerrado de la energía libre, habíamos encontrado que era igual a la entropía por dt más B por dP. A su vez, la variación de la energía libre la habíamos encontrado que era igual a la variación con respecto a la temperatura, presión y componentes constantes por dt más la variación de la energía libre con respecto a la presión cuando teníamos temperatura y número de constituyentes constantes. Si igualamos estas últimas ecuaciones y reordenamos, nos queda que la variación de la energía libre con respecto a la temperatura, presión y número de moles constantes es igual a menos la entropía. Y la variación de la energía libre con respecto a la presión, a temperatura y número y constituyentes constantes es igual al volumen. Estas ecuaciones son para un sistema cerrado y de composición definida. Ahora bien, para un sistema abierto, nosotros teníamos que la variación, entonces reemplazando acá la variación con respecto a la presión y la temperatura, la reemplazamos por estas dos componentes de la ecuación, va a ser la variación de la energía libre, va a ser menos la entropía por dt más el volumen por dp, más mus1, o sea, el potencial químico del componente 1 por dn1, más el potencial químico del 2 por dn2 hasta mu sub i. Y esta, a presión y temperatura constante, nos va a quedar que dN a presión y temperatura constante va a depender solamente de los potenciales químicos de cada uno de los componentes. Si reordenamos esta ecuación, a presión y temperatura constante nos queda que N1 por dN1 más N2 por dN2 es igual a 0. Y esta es la forma, es una forma de la ecuación de Gibbs-Duhem aplicable a sistemas a presión y temperatura constantes.
La principal utilidad de esta ecuación reside en su aplicación a equilibrios entre fases, particularmente líquido-vapor. Y si lo resumimos en una sumatoria, va a ser la sumatoria de NI por D sub I igual a 0. Vamos a ver la variación del potencial químico con respecto a la temperatura. La variación del potencial químico con la temperatura de cualquier constituyente de un sistema se puede deducir sin más derivando la ecuación que teníamos por definición de potencial químico con respecto a la presión a la temperatura. Entonces encontramos que la segunda derivada de G, primero con respecto al número de moles, como ya teníamos, y ahora con respecto a la temperatura, va a ser igual a la derivada de mu sub I con respecto a la temperatura, a presión y composición constante. A su vez sabíamos que la primera derivada de G con respecto a la temperatura, presión y número de moles constante era igual a menos la entropía. Si lo reemplazamos, esto me va a quedar menos S sub I, o sea, la derivada de la entropía con respecto a NI, a presión, temperatura y número de moles constante. De esta manera llegamos a que, siendo la ecuación 20 por definición, la entropía molar parcial, y siendo dG una diferencial completa, carece de sentido el orden de derivación. Por eso es que podemos igualar que menos S sub I es igual a la variación de mu sub I con respecto a T a presión y composición constantes. Si ahora recordemos que la energía libre la podemos encontrar como la entalpía menos la temperatura y la entropía, por la entropía. Derivando esta ecuación a presión y temperatura constante y composición constante, y derivamos con respecto al número de moles de cada uno de los componentes, el componente N sub I, vamos a encontrar entonces que la derivada de G con respecto a NI va a ser la derivada de la entalpía con respecto a NI a presión, temperatura y composición constante, menos la derivada de la entropía. Y este primer término no es otra cosa que la entalpía molar parcial, esta es la entropía molar parcial, y esta es la energía molar parcial, que es igual al potencial químico, como ya habíamos encontrado, donde si introducimos el concepto de entropía molar parcial, que recién calculamos, reemplazando esto por la derivada de mu sub I con respecto a T a presión y composición constante, y reordenando esta ecuación sacando factor común la entalpía molar parcial, dividiendo todo por T cuadrado, encontramos entonces que la derivada de mu sub I sobre T con respecto a T a presión y composición constante es igual a la entalpía molar parcial sobre T cuadrado. Y esta es una forma de la ecuación de Birch-Feldman particularmente importante para expresar la variación del potencial químico a presión y composición constantes de una disolución gaseosa, líquida o sólida. Ahora, si vemos el efecto de la presión sobre el potencial químico, vamos entonces a tomar la ecuación del potencial químico, que es la variación de la energía libre con respecto al número de moles, a presión, temperatura y número de moles constante, y tomamos la segunda derivada del potencial químico con respecto a la presión. Entonces nos va a quedar que va a ser la derivada de la energía libre, va a ser la derivada del potencial químico con respecto a la presión, a temperatura y composición constante. Y esto no es otra cosa que igual al volumen parcial molar menos el volumen parcial molar, que es igual a la derivada del volumen con respecto a la composición, a presión, temperatura y número de moles constantes. A su vez, habíamos encontrado que la derivada de mu sub I con respecto a P, a presión y composición constante, era el volumen molar parcial. Entonces me dice que esta relación me dice que la velocidad del cambio del potencial químico con respecto a la presión de un constituyente particular de un sistema a temperatura constante es igual a su volumen parcial molar. Para gases ideales, la ecuación de estado para el constituyente I será volumen, el volumen sub I será N sub I por RT sobre P sub I. El volumen polar parcial lo obtenemos derivando la expresión con respecto a NI a temperatura y presión y las otras N constantes.
Entonces, si derivamos a temperatura y presión constantes, nos va a quedar la variación B sub I, que es el volumen parcial molar, va a ser la variación del volumen con respecto a N sub I, cuando los otros componentes permanecen constantes y a presión y temperatura constante. Sustituyendo el valor obtenido en la ecuación 24, nosotros tenemos que la variación del potencial químico sub I con respecto a la presión, a temperatura y composición constante va a ser igual a la constante universal de los gases por la temperatura sobre P sub I. ¿Qué pasa ahora en el equilibrio entre fases de un componente? Cuando nosotros tenemos un componente, como puede ser el agua, puede estar en una, dos o tres fases. ¿Cuáles son las fases? Por ejemplo, al agua lo podemos tener. Si nosotros tenemos un agua en ebullición, vamos a tener el agua líquida en el recipiente y vamos a tener el estado de vapor permanentemente pasando al estado de vapor, entonces vamos a tener dos fases. Si podemos tener un sistema cerrado, vamos a tener una fase vapor y una fase líquida. Lo mismo puede ser si tenemos, por ejemplo, un cubito de hielo dentro de un vaso de agua. Tenemos dos fases. Para un solo componente tenemos la fase sólida, el cubito de hielo, y la fase líquida va a ser el agua líquida en el recipiente. Entonces, consideremos ahora un sistema de una sola sustancia a presión y temperatura constante formado por dos fases en equilibrio líquido-vapor, como recién les explicaba que podría ser. Si se transfiere una pequeña cantidad de una fase a otra, la variación de la energía libre es, que ya habíamos encontrado, es menor o igual que cero. Ahora, mientras están presentes ambas fases, una transferencia apreciable, por ejemplo, un mol que pase de una fase a otra a presión y temperatura constante, no perturba el equilibrio. Y si estamos en equilibrio, hemos encontrado que la variación de la energía libre en el equilibrio era igual a cero. Ahora, si llamamos G sub L y G sub B a las energías libres molares parciales para las fases líquidas y vapor respectivamente, entonces delta de G me va a quedar la G de la fase de vapor menos la G de la fase líquida, la energía libre de la fase de vapor menos la energía libre de la fase líquida. Si nosotros en el equilibrio delta de G es igual a cero, entonces en el equilibrio la energía libre parcial molar del estado de vapor va a ser igual a la energía libre parcial molar del estado líquido. Entonces, siempre que las dos fases de una misma sustancia estén en equilibrio a una temperatura y presión determinada, la energía libre molar parcial es la misma en cada fase. Vamos a encontrar entonces ahora la ecuación de Clapeyron. Como la energía molar de una sustancia dada es la misma en cada fase A y B de un sistema, de un componente, se deduce que si se varía infinitesimalmente la presión y la temperatura, permaneciendo el sistema en equilibrio bajo las nuevas condiciones, el cambio de energía libre deberá ser el mismo en ambas fases. Ahora, en un cambio de fase no hay otro trabajo que el trabajo de expansión. Entonces, la variación de la energía libre va a ser igual al volumen por dP menos S por menos la entropía por dt. Ahora, podemos considerar esta ecuación, o sea, la variación de la energía libre en el estado líquido y la variación de la energía libre en el estado de vapor. Si en ambas fases en el equilibrio son iguales, podemos igualar ambas expresiones. Reordenando nos queda que la variación de la presión con respecto a la temperatura va a ser la diferencia entre la entropía del vapor menos la entropía del líquido sobre el volumen del vapor menos el volumen del líquido. Y esto es otra cosa, no es otra cosa que delta de S sobre delta de B. Delta de S, el término delta de S es el incremento de la entropía para la transferencia de una cantidad especificada. Y delta de B es la diferencia de volúmenes molares entre ambas fases. Delta de S habíamos encontrado que era igual a delta de H sobre T para un cambio de fase, donde delta de H es el calor latente molar de un cambio de fase que tiene lugar a esa temperatura. Por lo tanto, podemos reordenar y reemplazar y me queda que la variación de la presión con respecto a la temperatura va a ser igual
al calor latente molar del cambio de fase sobre la temperatura a la cual se produce y sobre el delta de B. Esta es una expresión de la ecuación de Clapeyron y da una variación de la presión en el equilibrio con la temperatura para las dos fases cualquiera y para cualquier sustancia dada. Las fases sólidas y líquidas están en equilibrio en el punto de fusión, o sea, o de congelación. De manera que si escribimos la ecuación de Clapeyron en forma invertida, tendremos entonces dt, la variación de la temperatura ahora con respecto a la presión, va a ser igual a la temperatura del cambio de fase por delta de B, el cambio de volumen, sobre el calor latente, ahora ya va a ser de fusión o congelación. Y esto me da la variación del punto de fusión, de la temperatura del punto de fusión con la presión externa, donde Bs lo llamamos como volumen molar de la fase sólida y Bl como volumen molar de la fase líquida. Por lo tanto, delta de B va a ser el volumen de la fase sólida menos el volumen de la fase líquida. Y esto representa el incremento de volumen que tiene lugar cuando un mol de la fase sólida pasa a la fase líquida. Si ahora consideramos el equilibrio sólido-líquido, o sea, el equilibrio de fusión, nosotros podemos ver que la variación de la temperatura con respecto a la presión va a ser igual a la temperatura del cambio de fase por la diferencia entre el volumen molar del líquido, el volumen específico del líquido menos el volumen del sólido sobre el calor de fusión por gramo. Ahora bien, ¿qué representa esto? Representa la velocidad con que cambia la variación de la temperatura con respecto a la presión a la temperatura de fusión, dándome este valor, si consideramos que la densidad del líquido es menor que la del vapor, entonces el volumen del líquido va a ser mucho mayor que el volumen del sólido, por lo tanto, esta diferencia va a ser positiva, todo esto va a ser positivo y la variación de la temperatura con respecto a la presión va a ser positiva. Por lo tanto, en el punto de fusión, la temperatura de fusión aumentará con la presión aplicada. Esto no se da a cualquiera, a todo líquido y sólido. Hay excepciones, como en el caso del agua, donde sabemos que la densidad del sólido es menor que la densidad del líquido, por lo tanto, este valor va a ser negativo. Cuando tenemos el equilibrio de la variación de la presión en el punto de transición de dos formas cristalinas, de una forma cristalina en otra, la expresión la vamos a encontrar de la siguiente manera. La variación de la temperatura con respecto a la presión va a ser la temperatura del cambio de fase por el volumen de una de las fases menos el volumen de la otra sobre el delta de T de la calor molar de transición. Alfa va a ser la forma estable por encima del punto de transición y beta va a ser la forma estable por debajo del mismo, donde la velocidad del cambio va a estar dada como la velocidad, esta expresión va a ser la velocidad del cambio de la temperatura de transición. El cambio de estado, si analizamos el cambio de estado ahora líquido-vapor dado por la ecuación de Clapeyron, determinado por la ecuación de Clapeyron, nosotros hemos tenido que dt sobre dp, o sea, la velocidad del cambio de la temperatura con respecto a la presión era igual a la temperatura, en este caso de vaporización, por un delta de B del cambio del volumen molar del vapor menos el líquido sobre el contenido calórico de vaporización. Si nosotros recordamos el punto de ebullición o la temperatura de ebullición, el punto de ebullición es de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión externa. Si nosotros invertimos esta ecuación, encontramos entonces que la velocidad del cambio de la presión ahora con respecto a la temperatura va a ser el calor molar de vaporización sobre la temperatura de ebullición por este delta de B. Y de acá podemos determinar la presión de vapor de cualquier sustancia. La velocidad entonces, esto será la velocidad del cambio de la presión de vapor del líquido con la temperatura. Ahora, para el caso de una transición líquido-vapor y
considerando que podemos llegar a estar lejos del punto crítico, si nosotros estamos lejos del punto crítico, podemos considerar que el volumen del líquido es muchísimo menor que el volumen del vapor. Acuérdense que por encima del punto crítico ya todo es vapor. Entonces, podemos entonces considerar que el delta de B directamente lo reemplazamos por el volumen del vapor. Entonces, la expresión de Clapeyron nos va a quedar de esta manera. dP sobre dt va a ser igual a delta de HB sobre T por B del vapor. Entonces, si nosotros lo vemos en la gráfica, nosotros estamos trabajando en una zona que es lejos del punto crítico por esta zona de acá. Bien, en la región alejada del punto crítico, la presión es muy pequeña, por lo que podemos suponer un comportamiento ideal de la sustancia gaseosa y por lo que podemos aplicar la ley de los gases ideales. Si B sub B es el volumen molar del vapor, P la presión de vapor y T la temperatura, sustituyendo en la ecuación 30, vamos a tener que 1 sobre la presión de vapor, si derivando esta expresión va a ser por dP de vapor sobre dt, va a ser igual a delta de H de vaporización sobre RT cuadrado. O nos va a quedar que la derivada del logaritmo neperiano de la presión de vapor con respecto a la temperatura va a ser el calor molar de vaporización sobre la constante universal de los gases y la temperatura al cuadrado. Esta es la expresión que se conoce históricamente como ecuación de Clausius-Clapeyron y fue deducida por Clausius en 1850 y el desarrollo de la discusión sobre el desarrollo de discusión de una ecuación previa desarrollada por Clapeyron. En esta ecuación desprecia el volumen molar del líquido, considera que el vapor se comporta como ideal, es aproximada pero tiene la ventaja de ser una ecuación muy sencilla y resultados menos exactos si se aplica la ecuación de Clapeyron. Si ahora integramos la ecuación de Clausius-Clapeyron, si el calor molar de vaporización es independiente de la temperatura entre el rango de temperaturas que vamos a integrar, su integración en dicho intervalo permite calcular las presiones de vapor P1 y P2. La integral de esa derivada que teníamos en la ecuación anterior va a ser igual al logaritmo neperiano de P2 sobre P1 igual a menos delta de H de vaporización sobre la constante universal de los gases por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Donde delta de H de vaporización se puede decir, si delta de H de vaporización se expresa en calorías por mol a la menos 1, la constante universal de los gases va a ser 1,987 calorías Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1, y el logaritmo anterior puede ser expresado en logaritmos decimales y entonces la relación la vamos a encontrar de la siguiente manera. A su vez, como delta de H de vaporización no es independiente de la temperatura, el valor que se obtiene para él es un valor promedio en el intervalo de las temperaturas de trabajo. La expresión que acabamos de obtener de la ecuación de Clausius-Clapeyron para la integración de la ecuación de Clausius-Clapeyron en logaritmos decimales y si consideramos una integral indefinida, tenemos que va a ser igual al logaritmo de la presión igual a menos el delta de H de vaporización sobre 4,576 más una constante de integración. Si se representa entonces gráficamente el logaritmo decimal de la presión de vapor en función de la inversa de la temperatura, podríamos obtener entonces que de la pendiente va a ser igual al delta de H despejando, encontramos el valor del calor molar de vaporización. Si nosotros graficamos entonces entre P1 y P2, vamos a tener entonces en función de 1 sobre T la dependencia de ese logaritmo con respecto a 1 sobre T para el equilibrio de vaporización del agua. Podemos ver que es una pendiente negativa y donde de acá podemos sacar el delta de H de vaporización. Como vemos entonces, la integral esta va a ser gráficamente la gráfica de una recta, donde de esa recta, la pendiente de la recta va a ser el calor molar de vapor. Ahora consideramos el caso donde delta de H de vaporización no es constante en el intervalo de temperatura estudiado o es muy restringido para esa temperatura. Para ampliar dicho intervalo, vamos a hacer uso entonces que delta de H de vaporización va a ser igual a delta de H0 más alfa por T
beta por t cuadrado más i por t cubo, donde alfa, beta, gamma son constantes para cada tipo de sustancia líquida a estudiar. Ahora bien, donde alfa y beta, entonces hemos dicho que son las constantes. Introduciendo entonces en esta expresión de la ecuación de Clausius-Clapeyron puede aplicarse entonces la misma para un intervalo más amplio de temperaturas. Entonces vamos a encontrar que el logaritmo neperiano de la presión va a ser igual a menos del TDH0 sobre la constante universal de los gases y T sobre T, la temperatura, más alfa sobre R por el logaritmo neperiano de T, más constante. La ecuación entonces es aproximada, pues desprecia el volumen molar del líquido y considera que el vapor se comporta idealmente. Como se puede ver entonces, esta ecuación es otra forma de la ecuación, donde en el diagrama el logaritmo neperiano de P en función de 1 sobre T ya no es una recta. Experimentalmente se ha encontrado que la entropía molar de vaporización delta de S sub B en el punto de ebullición normal tiene aproximadamente un valor igual a 21 calorías mol a la menos 1 grado a la menos 1. Así, el calor molar de vaporización en el punto de ebullición normal T sub B a una atmósfera de presión lo podemos encontrar de la siguiente manera. Delta de H de vaporización va a ser igual, delta de la variación de la entropía de vaporización va a ser delta de H de vaporización sobre la temperatura de ebullición y este valor es prácticamente constante para muchos líquidos y su temperatura absoluta. Es una relación que encontró Troughton, por eso se llama regla de Troughton, que es una relación empírica, o sea, él la encontró a partir de la experiencia en el laboratorio. Y va a ser la relación del calor molar de vaporización con la temperatura absoluta para diversa cantidad de líquido. Es válida para muchos compuestos de peso molecular aproximadamente 100, siempre que no se encuentren asociados en el estado líquido. Cuando analizamos un equilibrio sólido-vapor, o sea, la sublimación, en estos equilibrios se aplican los mismos razonamientos y se utilizan ecuaciones similares a las que hemos estado usando hasta ahora. Entonces, pues, usando la forma de la ecuación de Clapeyron, diciendo la variación de P con respecto a la temperatura va a ser igual al delta de H de sublimación, ahora el calor molar de sublimación, sobre la temperatura de sublimación y el delta de B. Va a ser ahora el volumen del vapor menos el volumen del sólido. Esta ecuación da la variación de la presión de vapor del sólido. ¿Bien? Y esta también se puede analizar, por medio de esta ecuación, se pueden realizar diversos diagramas sólido, líquido, vapor. Es permisible la modificación de Clausius en la que se desprecia también el volumen del sólido y se toma el volumen del vapor como RT sobre P. El concepto, ahora vamos a hablar de dos conceptos muy importantes en la química, que son el concepto de fugacidad y de actividad. El concepto de fugacidad lo introdujo Jean Lewis en 1901 para representar el comportamiento verdadero de los gases reales, como diferente de los gases ideales. Para comprender este fenómeno, consideremos un sistema de una sustancia de agua en sus dos fases, líquido-vapor. A temperatura constante, hay una presión definida de vapor de agua sobre el líquido, que proviene de la fase líquida y representa una tendencia de éste a pasar a la fase de vapor. A su vez, el vapor tiende a escapar de la fase gas por condensación. Cuando se igualan estas dos tendencias de escape, estamos entonces en el equilibrio. Es decir, la presión de vapor se hace constante a esa temperatura constante. Podemos decir entonces que en un estado de equilibrio es el punto en que la tendencia al escape de un constituyente es el mismo en todas las partes del sistema. Si consideramos ahora un proceso reversible, infinitesimal de un cambio isotérmico, en que solo implique el trabajo de expansión, la variación de energía libre o el diferencial de energía libre va a estar dado igual al volumen por la diferencial de la presión. Si el sistema es de un mol de gas ideal
la expresión general de los gases la podemos poner en función del volumen, y P, donde P es la presión del gas, entonces reemplazando en la expresión anterior nos queda que la diferencial de la energía libre va a ser igual a RT por dP por sobre P, o expresado de otra manera, introducimos y va a ser la variación de la energía libre igual a la constante universal de los gases por la temperatura por la diferencial del logaritmo del periodo de P. Para un gas real no ideal se define como F la función conocida como fugacidad, que está relacionada con el contenido de energía libre de la sustancia por mol, de tal manera que satisfaga la siguiente relación. La variación de la energía libre va a ser igual a RT por el diferencial del logaritmo neperiano de la fugacidad. Independientemente de que el gas sea ideal o no, la integración nos va a dar de esta manera. La energía libre molar del gas va a ser igual a la constante universal por la temperatura, por el logaritmo neperiano de la fugacidad, más una constante de integración. Esta ecuación define la razón de las fugacidades a diferentes presiones, o sea, la fugacidad relativa, relativa a una determinada temperatura. Si nosotros integramos entre límites, nos va a quedar que G2 para dos estados, G2 menos G1, va a ser igual a RT por el logaritmo neperiano de F2 sobre F1. Donde delta de G, o sea, G2 menos G1, se determina experimentalmente. Esta ecuación define entonces que la razón de las fugacidades a diferentes presiones, o sea, la fugacidad relativa a una determinada temperatura. Y me dice que si yo puedo determinar experimentalmente ese delta de G, se puede expresar la fugacidad en cualquier estado definiendo un estado de referencia. Cuando estamos tratando para un mol de gas ideal, ese delta de G, o sea, G2 menos G1, va a ser igual a RT por el logaritmo neperiano de las fugacidades en dos estados. Nosotros ya hemos encontrado que ese delta de G era igual a RT por el logaritmo neperiano de las presiones entre P1 y P2. Entonces de acá vemos que hay una relación directa entre la fugacidad y la presión. Ahora, para un gas ideal, la constante proporcional es 1, o sea, la relación entre la fugacidad y la presión me da una constante que es 1. Pero para un gas real ya no se mantiene esa constancia, ¿sí? Y entonces encontramos como phi, una constante, phi, que la vamos a llevar al coeficiente de fugacidad, va a ser igual a la relación de F sobre P. A menor presión, ya habíamos visto que el comportamiento del gas se acerca a la idealidad. Entonces, se puede escoger como estado de referencia para un gas a una presión muy baja y se puede postular, ¿sí?, que el límite cuando P tiende a 0 de F sobre P, o sea que a esto lo podemos poner el límite cuando P tiende a 0 de phi, va a ser igual a 1. Si F sobre P tiende a 1, va a ser solamente cuando P tienda a 0. Ahora, podemos determinarlo por un método gráfico, ¿sí? Para un gas ideal, F es igual a P, o sea, la fugacidad es igual a la presión. Para un gas real sucede solo a muy bajas presiones. Y para determinar la fugacidad de un gas que se desvía de la idealidad, entonces usamos las expresiones que estábamos trabajando. La diferencial de G era igual a B por la diferencial de P. Reemplazamos que diferencial era igual a RT por diferencial del logaritmo neperiano de la fugacidad. Si igualamos ambas presiones, encontramos que la variación de la fugacidad con respecto a la presión va a ser igual al volumen sobre RT, o sea, la expresión de la ecuación general de los gases. Si nosotros graficamos la fugacidad en función de la presión, vamos a tener que para un gas ideal es una recta con ordenada que sale de la ordenada del origen, y para un gas real, a medida que va aumentando la presión, se va apartando de la idealidad. Ahora bien, si nosotros para un gas real definimos una cantidad alfa,
que es función de la presión y la temperatura de la siguiente manera. Alfa va a ser igual a RT sobre P menos el volumen. Despejando el volumen nos va a tener que RT sobre P, el volumen va a ser igual a RT sobre P menos alfa. A su vez, la diferencial RT por la diferencial de la fugacidad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a RT sobre P menos alfa por dP. O sea, que podemos hacer la igualación que RT por la diferencial del logaritmo neperiano de la fugacidad, reordenando esta ecuación, va a ser igual a RT por dP sobre P menos alfa por dP. Ahora bien, la diferencial del logaritmo neperiano de la fugacidad, si pasamos RT dividiendo al otro miembro, nos va a quedar igual a la diferencial del logaritmo neperiano de T menos alfa sobre RT por dP. ¿Sí? Entonces, si pasamos al otro miembro, pasa restando, y la resta de dos logaritmos neperianos nos da igual como el logaritmo neperiano del cociente de f sobre p. Va a ser igual a menos alfa sobre RT por dP. Integrando a una presión baja y a temperatura constante, entre 0 y P, esto nos queda igual que el logaritmo neperiano de f va a ser igual al logaritmo neperiano de P menos RT por la integral entre 0 y P de alfa por dP. Entonces, si nosotros graficamos alfa sobre RT en función de la presión, vamos a ver que el área bajo la curva a presión, entre presión 0 y una presión dada, me da el valor de esta integral a la cual la tenemos sin desarrollar. Integrando entonces a una presión baja y a temperatura constante, nos queda de esta manera, ¿se acuerdan? Si nosotros para una gráfica del nitrógeno a 273 Kelvin encontramos alfa sobre RT en función de la presión, estamos observando que es una curva que va descendiendo a medida que aumenta la presión. La gráfica anterior habíamos encontrado entonces que ese valor bajo la curva no es otra cosa que el valor de esa integral. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar entre 0 y 100 para el nitrógeno, ¿sí? Perdón. Todo el área bajo la curva va a ser el área que encontramos acá. Esto no. ¿Sí? Para el estudio termodinámico de una mezcla de gases, es necesario utilizar la energía libre molar parcial, esto es usar el potencial químico. Primeramente consideramos un sistema de gases ideales, sabiendo que la variación del potencial químico con respecto al componente cualquiera, derivado con respecto a la presión, a temperatura y componentes constantes, va a ser igual al volumen parcial molar. A su vez, si habíamos encontrado que el volumen parcial molar no era otra cosa que RT sobre la presión, entonces, si la variación de la presión se debe enteramente al cambio del constituyente I, siendo la presión del resto de los gases constante, entonces se puede sustituir por dPi. Entonces nos puede quedar en que la variación del potencial químico va a ser igual a RT de dPi sobre Pi y no va a ser otra cosa que la derivada del logaritmo neperiano de Pi. Integrando vamos a obtener que va a ser mu sub I por mu asterisco, el potencial químico, por RT por P sub I. Donde mu sub I es la constante de integración cuyos valores dependen de la naturaleza del gas y de la temperatura. Veremos en la ecuación anterior que mu sub I es el potencial químico del gas I a una determinada temperatura cuando su presión es igual a una atmósfera. Ahora bien, si nosotros tenemos, según la ecuación anterior, que el potencial químico de cualquier constituyente viene determinado por su presión parcial en la mezcla, si la presión parcial de un gas viene determinada por su concentración mediante P sub I igual a RT por C sub I,
Entonces, reemplazando, podemos relacionar ambas ecuaciones y nos va a quedar que el potencial químico de un componente cualquiera va a ser su potencial químico a una presión de una atmósfera más RT por el logaritmo neperiano de RT por la concentración sub I. Esto a su vez nosotros lo podemos reemplazar como RT por el logaritmo neperiano de RT más RT por el logaritmo neperiano de la concentración. Y nos queda que esto va a ser igual al logaritmo, que mu sub I va a ser igual, o sea, mu sub I asterisco va a ser igual a mu sub I más RT por el logaritmo neperiano de RT por C sub I. Por lo tanto, podemos expresar entonces al potencial químico en función de la concentración de los componentes de la mezcla. Para una mezcla ahora sí de gases reales, los resultados anteriores no se pueden aplicar a estos sistemas, pero si introducimos el concepto de fugacidad, podemos rectificar esta situación. Para una mezcla donde tomamos al constituyente I, como el que cambia su presión y el resto permanece constante, podemos establecer esta relación, ¿verdad?, que acabamos de encontrar, donde F es la fugacidad del gas sub I. Entonces, este era el resultado de estas derivadas. Integrando, nos quedaba que era igual a mu sub I por mu sub I a presión de una atmósfera más RT por el logaritmo neperiano de la fugacidad para ese gas. Bien, entonces, para un gas ideal, donde en una mezcla va a ser la fugacidad, la relación fugacidad-presión, ¿se acuerdan? Para un gas ideal habíamos encontrado que era igual a 1. Pero para el gas real, el estado de referencia se toma como el sistema a presiones muy bajas y se establece entonces nuevamente que cuando la relación fugacidad-presión tiende a 1, va a ser solamente cuando la presión tienda a 0. Para ciertos fines, es útil emplear un procedimiento distinto para expresar el potencial químico de un gas real en una mezcla. Así, la ecuación anterior, para un gas ideal, se modifica tomando la siguiente forma. Mu sub I va a ser igual a mu sub 0 más RT por el logaritmo neperiano de RT por A sub I, donde A sub I es la actividad del gas dado en la mezcla. Mu sub 0 es cuando la actividad es igual a 1. Ese estado, cuando A es igual a 1, se denomina estado tipo. Entonces, desde ahora vamos a llamar, siempre que aparezca el potencial químico elevado a 0, vamos a decirle que es el potencial químico de un estado tipo de una mezcla gaseosa cuando la actividad es igual a 1, pero en un estado gaseoso se elige como actividad 1 a cual la fugacidad es igual a 1 a una temperatura dada. En una mezcla de gases ideales, A será igual a la presión P sub I, y entonces podemos establecer que la relación de A sub I sobre P sub I va a ser igual a la relación de la fugacidad sobre la presión P sub I. Esta mide el grado de idealidad. Este cociente se llama coeficiente de actividad y mide el grado de idealidad de un estado cualquiera, de un gas real. Entonces, gamma es igual a A sub I sobre P sub I, va a ser igual a F sub I sobre P sub I. Reemplazando, entonces, en las ecuaciones que habíamos obtenido para el potencial químico, habíamos obtenido una primera ecuación del potencial químico que me daba en función de la fugacidad, donde mu sub 0 o mu asterisco, potencial químico asterisco, era el potencial químico cuando la presión era igual a 1. Ahora, el mu sub I era mu sub 0, el potencial químico sub 0, cuando la actividad era igual a 1, y entonces acá en este caso, el potencial químico va a ser el logaritmo neperiano de P por gamma sub I. Cuando este producto sea igual a 1, entonces, o sea, actividad igual a 1, vamos a considerar que es mu asterisco, o sea, el potencial químico asterisco. Bueno, con esto hemos terminado la clase del tema 4
Cualquier duda, lléguense por la cátedra. La bibliografía que hemos trabajado está en ese cuadro. Todos los libros están en la cátedra, salvo el de Físico-Química de Caparelli, que nosotros los tenemos en versión ebook. Así que si ustedes lo necesitan, se los pasamos, no tenemos ningún problema. Es un libro que nos ha donado el autor de la Universidad de La Plata. Y los demás libros los pueden encontrar o en biblioteca o en la cátedra. Muchas gracias.